Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y ahora estamos con el congresista Eduard Málaga. Él es un congresista no agrupado. Va a contarnos un poco qué significa eso y si es posible hacer mucho con esa situación. Buenas noches, Eduard. Gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Un gusto, Maite. Después de tanto tiempo volver a verte. Gracias por la invitación. A ti. ¿Qué significa ser un congresista no agrupado en un congreso tan complicado como el del Perú? ¿Es posible hacer cosas, Eduard? Aunque no lo creas, termina siendo ventajoso. Ajá. Justamente por la polarización que existe, ¿no es cierto?, que hace que muchas veces si vienes de un lado, el otro lado se oponga solamente porque vienes de ese lado y no porque la idea sea mala. Entonces hay un anti entre los dos extremos que no ayuda, ¿no? No ayuda a sacar el bien común adelante. Y la otra ventaja es que como nuestra clase política está tan venida menos, también los partidos son parte de ese desprestigio. Entonces, pertenecer a un partido o una bancada te trae automáticamente un pasivo político, que es algo que pasa también cuando decides postular. En el caso mío, cuando decido postular y soy invitado por el Partido Morado, ya tomar solamente esa decisión, hubiera pasado con cualquier partido, significa que te van a atacar por ir a ese partido. Ahora, en el Congreso, imagínate, ser parte de una bancada no solamente te limita en ese sentido, sino que además, porque tratan de ser orgánicos todos, muchas veces las decisiones se toman en bloque y muchas veces, lamentablemente, esas decisiones en bloque no son necesariamente las más idóneas, las mejor pensadas o las más objetivamente analizadas. Así que yo creo que ser no agrupado en este periodo tan convulso de los 2 primeros años ha sido más bien una ventaja para mí. Me ha dado mucha libertad. Sin esa libertad no hubiera podido promover la tercera moción de vacancia. Sin esa libertad no hubiera podido oponerme a la ministra de Salud, que estaba haciendo un lamentable trabajo, a la exministra en el caso de la epidemia del dengue, cuando había bancadas que no podían porque no se lo permitían sus partidos, yo sí tenía la libertad de hacerlo. Entonces, si bien, por supuesto, es muy duro estar solo, es muy duro no tener el apoyo de un equipo de bancada, de tener voceros, de poder presentar tus proyectos y que los prioricen rápidamente, tienes esta otra libertad de acción política. Claro, ahora, se viene esta elección de una nueva mesa directiva. ¿Tú tienes alguna expectativa? Acá anteriormente el congresista Bermejo era optimista, pensaba que iba a haber esta suerte de puente entre los dos extremos para tratar de ir a los temas trascendentes. ¿Tú crees que eso va a pasar o nos vamos a quedar otra vez en las cosas, en los pequeños detalles, en las agendas menudas y no en verdad sacar los temas nacionales? A ver, en primer lugar, creo que hablar de extremos ya no es tan preciso en este momento. Yo creo que, porque muchas veces se juntan para muchas cosas, entonces extremos son rivales políticos, son rivales encarnizados. ¿Tú dirías que ya están pero ideológicamente no hay una definición tan clara, como no la hay en muchos de los partidos. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero quiero agregar eso. Cuando éramos niños, habían 3, 4, 5 partidos muy identificables, no solo por los rostros, sino por las ideologías y las posturas políticas. Hoy tenemos 10, 15, 20 partidos y nadie sabe exactamente quién va, ¿por qué? Porque son culto a la personalidad, son defensa de intereses privados, particulares. Entonces el elector sufre por eso y el concepto que tienes tú de quiénes son los extremos también se diluye un poco en esa invisibilidad de identidad política. Ahora, en cuanto a la elección de la mesa, yo creo, Maite, que eso depende de nosotros, depende de los oyentes, de la gente que nos mira, depende de los medios, porque nosotros tendríamos que crear esa conciencia de que la mesa directiva del Congreso no solamente debe ser un espacio de demostración de fuerza, es decir, yo llego a la mesa política, entonces impongo mis prioridades, demuestro cómo quiero que la agenda se maneje, etcétera, etcétera. O sea, una instancia de control político, sino que, si me preguntas ya ahora sí a mí, mi percepción de la mesa, mi ideal, y lo que voy a seguir proponiendo hasta que se me acabe esto, es que quienes llegan a la mesa directiva deberían llegar con una propuesta, una suerte de plan de gobierno. Claro. ¿Cuál es su visión del Congreso? ¿Cómo va a trabajar el Congreso? ¿Cómo va a manejarse el tema de las comisiones? ¿Va a proponer cambios al reglamento para que no pasen cosas tan insensatas como pasan siempre? Vamos a tener un ordenamiento en los horarios, en el régimen de trabajo, que no se voten cosas a la medianoche, que no te pasen un dictamen recién publicado hace media hora. ¿Y eso es posible controlarlo desde la ciudadanía? Porque te escucho y coincido contigo y seguramente todos los que nos están viendo también. ¿Hay forma de poder hacer un control y solicitar, por ejemplo, eso a los próximos candidatos a esa mesa directiva? Yo creo que sí, porque la representación de la ciudadanía a través del congresista no solamente pasa porque el congresista camine por la calle, se encuentre con una manifestación y diga, uy, he recogido la voz del pueblo, ¿no? También los congresistas tenemos esa atribución y esa obligación de escuchar
reclamos escritos que nos hagan llegar. Todos los colectivos, gremios, personas individuales, cualquier ciudadano puede enviar una carta, puede enviar un oficio al congresista diciendo estoy preocupado, quiero que defienda este interés, o somos un grupo de, no sé, pobladores ciudadanos de tal lugar y nos interesa que la mesa del Congreso sea manejada, por favor, haga llegar esta iniciativa. Sé que suena un poco idealista, pero si practicáramos esto de una manera consecuente, ¿no? Y recurrente tal vez, porque ahora no creo que se va a dar mucho la posibilidad. Y con plena conciencia que es nuestro derecho ciudadano pedir y exigir eso, yo creo que sí ayudaría a cambiar las cosas. Ahora, dentro del Parlamento, por lo menos yo, que estoy seguro que también algunos colegas más, intentaremos de que también se levante un poco el concepto de meritocracia e idoneidad para el cargo. O sea, si tú te sientas como primer vicepresidente o como presidente del Congreso, no debe ser solamente porque tienes el apoyo y los votos, debe ser porque sabes qué vas a hacer con el Congreso, sabes cómo lo vas a manejar, sabes cómo vas a defender la institucionalidad, eso es clave. Mucha gente está descontenta con el Congreso, eso es normal, piden que se cierre. Eso se entiende, pero al mismo tiempo no puede ser que cada año y medio, 2 años que no nos gusta algo, pedimos que se lo tumbe. Entonces, lamentablemente, hay que tratar de hacer tortillas con los huevos que tenemos, ¿no? Tenemos que lograr volver a ese ciclo de gobernabilidad de cada 5 años y los problemas que tengamos institucionales, tratar de solucionarlo desde adentro. Que haya instrumentos. Ahora, ¿cuál es esa agenda más trascendente, Eduardo? El señor Bermejo ha hablado de la minería, le preocupa la minería, le preocupa el narcotráfico, me parece estupendo. Ha tratado de hacer un equilibrio entre lo económico y lo social. ¿Cuáles son las banderas que a ti te parece que hay que empezar a impulsar? Tú fuiste uno de los candidatos que entró con un discurso moderno, el tema de la ciencia, la tecnología, y eso se quedó ahí encasquetado. No se quedó ahí. Ahora te voy a contar. A ver. Bueno, yo quiero hacer la distinción también de las propuestas políticas que se ven en campañas, ¿no? Y en todas las campañas vas a oír hablar del modelo económico, de la nueva constitución, de obviamente salud, educación, trabajo, bueno, el colega Bermejo, minería, narcotráfico, pero no hoy es una propuesta que se diferencie por temas a los que nadie le presta atención y que son vitales para el desarrollo del país, como la ciencia y la tecnología, que lo hemos hablado personalmente muchas veces, pero también el tema de la cultura, Maite. La cultura es un camino, un instrumento hacia la identidad cultural, hacia el orgullo y también hacia el desarrollo económico, hacia el turismo, hacia la creación de trabajo y valor que no se aprecia. La cultura, el empleo presupuestal de cultura es el más bajo de todos los sectores. De ciencia, ¿qué te digo? Es 5 veces más bajo todavía que el de cultura. La bandera ambiental, lamentablemente, se ha ideologizado. Mucha gente piensa que los activistas ambientales son de izquierda, necesariamente. Eso tampoco debe ser así. Bueno, en el mundo fue así, ¿no? Del rojo pasaron al verde y así. Así es, pero internacionalmente hoy en día, ¿no? colores aparte, Perú es uno de los 5 países más afectados por el cambio climático y tenemos una obligación que defender. Y de la humanidad, porque la Amazonía no es solamente el Perú, es del mundo. El océano, los glaciares tropicales, la diversidad biológica, en fin. Entonces, ¿por qué me voy por estas ramas, dirás tú? ¿Por qué me está hablando de estos temas? Porque esos son los temas, como dices tú, que me han diferenciado. Yo me he preocupado mucho de tratar de sacar adelante iniciativas desde la Comisión de Ciencia, por ejemplo, para lo que es la diplomacia científica, el hecho de que de relaciones exteriores tengas una vinculación con la academia, los investigadores, de manera que el gobierno tenga acceso rápido a ciertas soluciones. Un logro que sí puedo destacar, a pesar de ser no agrupado y no tener bancada, es que hemos logrado en año y medio que se cree oficialmente, el presidente Williams lo anunció, el área de asesoramiento científico al Parlamento. Con ello, el Perú es el primer Parlamento de Latinoamérica que tiene este órgano exclusivamente dedicado a eso. En Chile hay algo parecido, pero no está directamente relacionado a ciencia solamente. ¿Qué pasa con eso? Ese órgano, en base a data y evidencia, papers, artículos científicos, te puede decir, mira, de acá a 7, 8 años probablemente habrá otra crisis en Ucrania y otra vez va a subir el precio del petróleo, vas a necesitar energías renovables, va a haber una crisis de fertilizantes, no va a haber semillas, viene otra pandemia. Y con esas proyecciones basadas en data, los legisladores van a tener un insumo y no van a tener excusa de no haber hecho lo que debieron hacer. Eso ya se logró. Lo logramos como despacho, trabajando con el aparato del Congreso, no por votaciones ni nada. Es decir, lo que no puedo hacer como congresista, porque no tengo los votos, trato de hacerlo por otro lado. Nos hemos reunido también con la señora presidenta Dina Boluarte hace unas semanas
para proponerle que retome la bandera de la ciencia y la tecnología, porque un congresista que no tiene iniciativa de gasto no puede promover una ley de financiamiento o una ley de gobernanza, que es lo que necesitamos y lo que quisiera hacer, pero no puedo porque soy no agrupado y no estoy en el Ejecutivo. Entonces, el mensaje para la señora presidenta ha sido: presidenta, aquí estamos, somos muchos que queremos alzar esta bandera, estaríamos dispuestos a colaborar a tener un plan. Nos ha encargado liderar una mesa de trabajo periódica para proponerle un plan, ella verá si lo acepta o no. Además, entonces, hay cosas que se van dando, Maite, que lamentablemente no trascienden a la esfera de los medios porque están más interesados en otras cosas. ¿Y tú crees que justamente no se conocen estas cosas y esa es la razón por la que también gozan de tan baja aprobación? O sea, para ti debe ser En parte. frustrante, ¿no? Estar en una institución que es poco reconocida, denostada, en fin. Es muy frustrante por varios motivos, porque uno, la frustración natural y comprensible evita que el ciudadano entienda la importancia del Parlamento. Claro. Es algo que yo mismo he aprendido estando adentro. El Parlamento es importantísimo, es un pilar de la democracia y hay que defenderlo. Ahora, el desprestigio viene no solamente porque no se aprecian las cosas buenas que hacemos, que sí hacemos, pero sino porque lo malo es tan malo, es mayor, es tan llamativo. El balance es en rojo. Es rojo, pero ¿sobre qué hay que llamar la atención? Rojo en el sentido en que está, está quebrado. Marca roja al lado. Lo que hay que llamar la atención es el hecho de que, a diferencia del Ejecutivo, que involucra una voluntad de gobierno, ¿no?, liderada por la presidenta, en el Parlamento tienes 10 y X partidos con 130 individuos que piensan distinto y que cada uno trae sus propias mochilas. Entonces, hablar de que el Congreso no me representa es un poco duro, puede ser verdad de alguna manera, pero lamentablemente no es preciso, porque cada congresista tiene que responder por sus propios actos. Yo no puedo, lamentablemente, defender el gremio como una entidad ética, porque cada uno es responsable de sus propios actos, ¿no? Entonces, esa es una paradoja que tienes que uno que afrontar, y a quienes nos estén escuchando y tengan interés en entrar en política, ese es uno de los grandes costos. Para cerrar, ¿cuál es tu previsión para lo que queda del año con este nuevo Congreso? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a mejorar la percepción, que de verdad se van a empezar a ver los temas profundos, o vamos a seguir en las agendas menudas? Y obviamente... A ver, hay que ser realistas. Yo creo que va a seguir habiendo ciertos escándalos, probablemente va a haber noticias negativas, pero creo que sí tengo el optimismo de que se va a levantar la percepción de que el Congreso hace cosas buenas, que va a aumentar su popularidad. ¿Por qué? Porque este Congreso ha sido pateado por dos crisis muy graves. Una, la del desgobierno del señor Castillo, que impidió y nos impidió a muchos sacar adelante nuestro trabajo, porque no teníamos contraparte en el Ejecutivo para trabajar temas ambientales, de salud, etcétera. Había ministros incompetentes, etcétera. Entonces, eso dio una idea de que el Congreso no trabaja bien, porque en realidad nada funcionaba bien. La segunda crisis ha sido a raíz de la violencia que se ha vivido, ¿no?, post vacancia, y cómo este gobierno ha manejado ese tema de una manera quizás insuficiente, de todas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que, salvadas de alguna manera, o transcurridos los picos de estas crisis, si no aparece una crisis mayor, creo que va a ser una oportunidad para nosotros para completar nuestras agendas. De hecho, en lo que es cultura, ambiente y ciencia, yo estoy retomando estas cosas recién a partir de febrero, cuando ya empezó a calmarse un poco la situación. Así que yo creo que sí hay razones para el optimismo, Maite, y ojalá pues. Ojalá. Muchísimas gracias por esta charla, Eduard, y bueno, lo mejor, porque en verdad es para el bien del Perú. Así es, Eso se trata. Muy bien.